Si mi bebé tiene esto y no lo come, no le va a pasar nada. ¿Pero a costa de qué? A costa de no poder consumir libremente los alimentos, a costa de estar mirando permanentemente una etiqueta, a costa de no poder ir a un cumpleaños, a costa de volver loca a la maestra porque no puede comer determinada cosa, a costa de mantener loco al alergista para ver qué puede comer o no, a costa de mantener loco a todo el mundo, y está todo el mundo desesperado por esto. Por lo tanto, el diagnóstico tiene que ser lo más efectivo posible. Hay formas severas, ¿sí? Y estas formas severas hay que tenerlas muy en cuenta. Hay dos que son particularmente severas. Una es la anafilaxia. El paciente se brota, se hincha, se le cierra la garganta, no puede respirar. Es una situación urgente, grave. No aparece 4 días después de haber consumido el alimento. Aparece dentro de los 15 a 30 minutos de haber consumido el alimento. Y no lo va a desarrollar 3 años después de que es alérgico a la leche. Va a debutar con eso. ¿Sí? Su debut va a ser anafilaxia. No le va a dar tiempo. Y la segunda es la enterocolitis, yo la traduje acá un poco, el síndrome de enterocolitis inducida por las proteínas de los alimentos. El caso típico es papá y mamá tuvieron su bebé, llegan más o menos a los 4 o 5 meses de vida y uno le dice al otro, vieja, vamos al cine, porque ya después de que nació el bebé quiero salir a comer o ir al cine o un shopping o lo que fuera. Entonces, ¿a quién se lo dejan? ¿A quién le dejan el bebé? A la abuela, exactamente. Y probablemente la abuela dice, ¿y si tiene hambre? Y si tiene hambre le das esta mamadera. Y entonces la abuela le da la mamadera. Y a la hora de reloj, el bebé empieza a vomitar. Y vomita, y vomita, y vomita, y se pone letárgico, se tiende a desvanecer, se pone pálido, puede tener diarrea también, incluso diarreas con sangre, pero el chico está feo. Está mal, entonces lo agarra y se la lleva a la guardia, lo agarran en la guardia. Este chico está séptico, o sea, está infectado, es lo primero que piensa el médico de guardia. Entonces le suspende la alimentación, le coloca un suero, lo expande, le da líquido de nuevo, a lo mejor le puede llegar a poner un Reliberán como para que deje de vomitar. Y entonces el paciente mejora y dice, bueno, ahora hay que volver a darle de comer. Entonces le vuelven a dar la leche, vuelta todo para atrás. Y ahí es donde se hace el diagnóstico de este problema, que es un problema serio, porque son pacientes que hacen un vómito cíclico con una deshidratación muy importante y que muchas veces se tarda muchísimo tiempo en superar. Estamos hablando de quizás 3, 4, 5 años y algunos pacientes no lo llegan a superar nunca. La otra es la percepción del médico. ¿Qué es grave para el médico? Porque el médico lo ve desde el punto de vista objetivo. Grave es una anafilaxia, grave es una enterocolitis, grave es una esofagitis eosinofílica. Pero un chico que hace caca con sangre, y no es tan grave, el chico está creciendo bien, no tiene impacto, no está anemizado, no tiene absolutamente nada. Pero entra en la percepción de la familia. Mi bebé hizo caca con sangre. Y eso es terrible. ¿Sí? Entonces lo que se necesita es compatibilizar la percepción que tiene el médico con la percepción que tiene la familia, como para tratar de darle a ese niño el verdadero punto justo que tiene que tener de cuidados. ¿Sí? ¿Cuál es el diagnóstico que se le debe hacer? ¿Qué análisis hay que proponerle? ¿Qué es lo que tenemos que llevar adelante? ¿Cuánto tiempo debemos esperar? ¿Si vale la pena hacer algún análisis de laboratorio o no? ¿O si solamente le hago una prueba de desafío? Entonces hay que empezar a estudiar ese paciente. Obviamente, la anamnesis para los médicos es el interrogatorio. Cuando nos sentamos frente a frente y llegamos a ese pacto en donde cada uno tiene que decir lo que está pensando en ese momento y no ocultar información. Entonces, ahí es donde sale muchas veces el diagnóstico. Muy probablemente, a través de un correcto interrogatorio, el 80% de las alergias alimentarias son bien diagnosticadas o bien sospechadas. Lo otro que se pueden hacer son análisis de laboratorio.
Se pide mucho la inmunoglobulina E total. Todos los pacientes lo traen, pero para alergia alimentaria no tiene ningún tipo de valor, no sirve. Y luego está la inmunoglobulina E específica, que se puede hacer en suero, a través de un análisis de sangre, o se puede hacer en la piel, que son esos pinchacitos que hacemos los alergistas con determinados antígenos. Estos pinchacitos, cuando estamos hablando de alimentos, se puede hacer a edades muy tempranas. No es necesario esperar ningún tiempo para ver si la piel sirve o no. Uno lo puede hacer en niños de 4 o 5 meses y tener un buen resultado. Ahora, este estudio debe ser bien interpretado y ahora se los voy a decir. Y esto tiene como utilidad seguimiento y diagnóstico, pero sirve para el paciente que se brota, para el paciente que tiene eczema, para el paciente que tiene anafilaxia, pero no para el paciente que hace caca con sangre. Para ese no sirve. Para el chico que tiene una enterocolitis inducida por proteínas de los alimentos, no sirve. Para una anafilaxia, me sirve. ¿Sí? Entonces, es el especialista el que a partir de sus conocimientos de cuáles son los mecanismos que están involucrados, toma la decisión de hacer algún análisis o no. En general, en las inmunoglobulinas E dependientes, ronchas, eczema y demás, más de 3 episodios consecutivos del mismo síntoma provocado por el mismo alimento tiene más de un 80% de efectividad diagnóstica. El resto es complementario y el resto es para confirmar si es o no es alérgico. Y hay algo que es importante. Todo el mundo cree que cuando tiene determinado tipo de síntomas, seguramente es una alergia. ¿Sí o no? Si a uno le duele la cabeza, ¿fue algo que comió o estás mal del hígado? ¿Sí o no? Bien, si uno se brota, probablemente uno diga, fue algo que comió. Y la respuesta es que solamente el 40% de los autorreportes, es decir, viene el paciente y me dice, doctor, yo soy alérgico a tal cosa. Solamente el 40% de esos pacientes yo le puedo verificar una alergia alimentaria a través de un desafío. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces uno tiene la percepción de que el chico es alérgico cuando en realidad no lo es. Entonces, siempre hay que poner un determinado manto de duda cuando uno va a hacer el diagnóstico, porque casi el 50% en realidad no son alérgicos. Entonces hay que ser muy prudentes en el momento de hacer el diagnóstico. Esto ya lo vimos. Bien. El punto es, esto es más técnico y probablemente sea para los colegas que están acá presentes, el punto es que cuando uno hace un dosaje de un alimento por IgE específica, sea huevo, leche, maní, pescado, los puntos de corte para interpretar si estos alimentos provocan alergia o no son diferentes entre sí. Entonces, con un valor de 6 para el huevo, me basta. Para un valor de 32 para leche, recién me basta. Pero fíjense, del 6 al 32. Y no es lo mismo tener 6 a la edad de 6 meses que tener 6 a la edad de 12 años. Entonces la interpretación de todo esto es complicado, es complejo, no es fácil de interpretar. Y a veces uno se encuentra con pacientes que tienen valores altos y un médico le dice, no hagas nada porque sigue siendo alérgico, y el chico tiene 9 años, y de golpe uno le hace una prueba de desafío y no es más alérgico. Y sin embargo tiene todavía esto elevado. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que mantienen la sensibilidad en la piel o en la sangre, pero no en la clínica. Porque para ser alérgico uno tiene que estar sensible, pero además tener síntomas. Un alérgico es el que tiene esto, más se brota, tiene esto y tiene shock anafiláctico. Pero a veces tenemos pacientes que se han brotado, vuelven para atrás con su brote, no se brotan más, pero los valores siguen viniendo elevados. ¿Sigue siendo alérgico? No. ¿Qué está pasando dentro del cuerpo de ese chico? Ni me interesa. Nada. Sí, le da alto. A mí lo que me interesa es que lo tolera. Y ya. No necesito otra cosa.
Lo mismo pasa con las testificaciones cutáneas, con los puntitos que nosotros hacemos, ¿sí? No es lo mismo para maní que para leche, que para huevo. El valor predictivo positivo es alto. Cuando uno tiene esto, en todo caso, sabe que puede estar frente a un paciente que tiene un determinado de alergia. Vuelvo para atrás. Esto que yo estoy haciendo a nivel del suero es como decir, encontré la llave, pero yo no sé si funciona en mi cerradura. ¿Ok? Cuando yo le hago la testificación cutánea y ya lo enfrento al paciente con la leche, estoy logrando que el organismo haga un determinado tipo de reacción, que libera localmente una sustancia que me da roncha. Entonces yo ya sé que mi llave ya está entrando correctamente en una cerradura. ¿Sí? Pero no sé si sigue abriendo la puerta. ¿De acuerdo? Para saber si el paciente abre la puerta con todo eso, lo tengo que desafiar. Entonces, sé que tiene la inmunoglobulina E, sé que me responde la piel y que cuando lo enfrento al alimento, entonces me reacciona. Ahí yo sé que está abriendo la puerta. Y este es el paciente que verdaderamente es alérgico, al que yo lo someto a un desafío oral y entonces logro volver a repetir la reacción alérgica que tuvo en un primer momento. Se brotaba, logré que se volviera a brotar. Hacía caca con sangre, logré que volviera a hacer caca con sangre. Pero ojo, a veces esto lo hago como diagnóstico. A veces. Depende de lo que me cuenta la madre, depende de lo que yo encuentro en el laboratorio, depende de cómo se comportó el niño frente a la dieta. Pero siempre tengo que, cuando le voy a dar el alta al paciente y yo creo que ya se curó, tengo que hacer un desafío controlado. Tengo que darle una determinada cantidad de leche a ese paciente, o de huevo, o de soja, o de lo que fuera, como para lograr que ese paciente me garantice que no es más alérgico. Entonces no vale empezar con pequeñas cantidades. No, el pediatra me dijo, perdón con los pediatras, el alergista me dijo que empiece con un poquito de manteca. Y la manteca es casi todo grasa, qué sé yo cuánto puede tener de proteínas, la verdad no lo sé. Y entonces empecé con un poquito de manteca, y después entonces le di una galletita, y después entonces le di un poquito de bizcochuelo, y después tuvo diarrea. Y entonces volvimos todo para atrás. Y qué sé yo si esa diarrea no la tuvo porque tenía que tener diarrea. Y no tiene nada que ver con el alimento. Entonces, el desafío lo que hace es, en un momento determinado, yo le doy la cantidad suficiente del alimento como para estimular la presencia de una reacción alérgica. O sea, como yo lo hablaba con algunas mamás ayer, uno, cuando tiene el paciente que ya te está diagnosticado y ya estamos todo en orden y ya no estamos yendo más a los cumpleaños y ya estamos haciendo una vida de locos realmente, estamos en una zona de confort. Estamos comodísimos ahí. Estamos bárbaros. No tiene reacción, pero no toques esto, no toques lo otro, no coman, no vamos, que la tía aquella no, porque no se preocupa, porque me critica, y que soy la loca del tupper, que ando en los cumpleaños con el tupper, o que me voy al restaurante y yo como de un tupper mientras el resto, bueno. La prueba hay que hacerla bien, y esa prueba significa tomar riesgos, salir de la zona de confort. Salir de ese lugar en donde uno está cómodo. Porque el chico no está cómodo. No crean que su hijo está cómodo. El chico no está cómodo. El chico le vienen a ofrecer algo y... no. Y son chiquititos. 1.5 años, 2 años. ¿Sí? Pero claro, uno entiende a la familia, lo que debe ser nutrición, lo que debe ser crecimiento, lo que debe ayudar en todo esto, resulta que es un veneno. Y después hay que convencer que no es más un veneno. O hay que asumir el riesgo a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Y no solamente la mamá, también los chicos y las propias familias. La guía Dragma lo que habla es que cuando uno tiene la sospecha de que un paciente es alérgico,
y esta es una IgE mediada, hay que hacer testificaciones cutáneas, parches o inmunoglobulina específica como para orientar, sobre todo para descartar. Cuando esto es negativo, ¿sí? En patología mediada por inmunoglobulina E. Y en las que no son mediadas por inmunoglobulina E, directamente hay que ir a una dieta de eliminación. Chico que hace caca con sangre, vamos a una dieta de eliminación. Y muy probablemente tengamos que hacer una dieta muy estricta sobre la mamá también, porque la mamá concentra leche dentro de su pecho y se lo transmite al bebé. Y obviamente que si esto da positivo, entonces tengo que extremar la dieta de eliminación. Y entonces, si me queda alguna duda, porque ojo, es la historia clínica no concluyente, si me queda alguna duda, entonces hago el desafío de diagnóstico, no de seguimiento, de diagnóstico, no para el alta. Entonces le hago un desafío abierto. Y entonces termino haciendo el diagnóstico. Y si me queda alguna duda con este desafío abierto, hago un desafío doble ciego, placebo controlado, que es cuando nadie sabe exactamente qué es lo que está recibiendo, pero uno logra un diagnóstico certero. Esto es el algoritmo más sencillo que hay. Hay algoritmos mucho más complicados y que realmente no vale la pena traer. Pero sí la prueba desencadenante es útil en un montón de patología alergológica como diagnóstico. Rinoconjuntivitis, asma, urticaria, dermatitis, síndrome de alergia oral, esofagitis, gastroenteritis, proctocolitis, enterocolitis. Ahí sirve. Y hay algunas patologías en donde no directamente, ¿sí? Hay algunas patologías donde no es necesario. Por ejemplo, en la anafilaxia no la hagan, porque corren alto riesgo de que vuelva a tener una reacción severa. Entonces no se hace. Pero sí hay alternativas siempre, ¿sí? Y esas alternativas hay que considerarlas. El tratamiento. El tratamiento consiste en eliminar el alimento que provoca la alergia. ¿Cómo? Totalmente. Totalmente es nada. Nada es de ninguna fuente. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay muchos alergenos que están escondidos en los alimentos, formando parte como ingredientes de otros alimentos. Entonces, por ejemplo, una salchicha puede tener leche, o un jamón en pernil puede traer leche, una hamburguesa puede tener leche, ni hablar de una galletita o de cualquier otra cosa. Entonces, no es solamente sacar la leche, la leche, el yogur, el queso, no, hay que sacar todo lo que pueda contener algo de eso. Con lo cual entramos en una paranoia total leyendo etiquetas y viendo a ver cuáles son las cosas que podemos hacer. Y hay reemplazos que, sobre todo en alergia a la proteína de leche de vaca, a veces uno tiene que hacer un reemplazo de tipo nutricional. Y ese reemplazo de tipo nutricional uno puede utilizar leches hidrolizadas en base a suero o caseína, fórmulas vegetales como la de arroz o la de la soja y fórmulas con aminoácidos. Acá lo que no hay son leches parcialmente hidrolizadas. Nombro marcas comerciales, disculpe. Casmil, todas las que son HA, ¿sí? Todas ellas son parcialmente hidrolizadas, son buenas para otras cosas, pero no para la alergia a la proteína de leche de vaca. Sirven sí las extensamente hidrolizadas que son estas. Las fórmulas vegetales, la de arroz parece tener muy buena aceptabilidad, está disponible en Uruguay, en Argentina no está disponible, creo que acá tampoco está disponible. ¿Hay? Perfecto, porque es una buena alternativa, ¿sí? En determinados pacientes la leche de arroz. Obviamente que la leche de arroz fortificada y con la suficiente cantidad de nutrientes como para reemplazar a la proteína de leche de vaca. La leche de soja está recomendada, pero recién a partir de los 6 meses, porque las proteínas que contienen, los fitatos que tienen la soja, compite con la absorción de calcio y oligoelementos, y además la proteína de la soja no está buena para niños menores. Y finalmente están las fórmulas de aminoácidos, que son fórmulas sintéticas. En la fórmula con aminoácidos, imagínense que una proteína es una cadena de eslabones. Cuando yo la hidrolizo, corto la cadena y dejo pedacitos chiquititos. Y cuando yo tengo una fórmula de aminoácidos, tengo los eslabones por separado.
Eso no provoca nunca alergia, pero el problema que tiene es que vamos incrementando los valores para poder mantener ese chico sano. Entonces estamos hablando quizás que una leche hidrolizada, su precio debe rondar entre los 50 y los $70, y una leche con aminoácidos el precio debe rondar entre los 100 y los $150. La lata